Querido estudiante del quinto grado de primaria, bienvenido a una nueva sesión del curso de ética. Espero que este nuevo bimestre sea un bimestre como te dije en la clase anterior, un bimestre para mejorar y para obtener mejores resultados, un mejor aprendizaje y mejores calificaciones. Sigo a tu orden para aclarar cualquier duda. Sigue estudiando, sigue esforzándote. El éxito, el éxito es la cosecha del esfuerzo. Tienes que esforzarte a diario para lograr cosechar el éxito. Como te dije, vamos a trabajar con la clase de aritmética. El tema de hoy es división con números decimales. En la primaria se nos enseña a dividir los números decimales y normalmente se tiende a enseñar una regla, otra regla, otra regla. Se enseñan un montón de reglas para dividir que lo que hacen es confundir al estudiante. Entonces yo decidí no hacerlo de esa manera y te voy a enseñar solamente una regla. Solo quiero que aprendas una regla, nada más. Y ya con esa vas a poder dividir los números decimales, sea cual sea el caso, sea un número entero entre un decimal entero, dos decimales, como sea, solamente es una regla. Entonces debes estar muy atento para identificar esa regla, para aprendértela y para que con ella logres aprender a dividir números decimales. No se te olvide nunca más. Entonces, ¿cómo divido los números decimales? Y mira, te lo puse en rojito. Para dividir dos decimales que no son homogéneos, los convertimos añadiendo ceros al que tenga menos cifras decimales. Esa es la clave. Eso es todo el asunto. ¿Qué decimales son no homogéneos? Los decimales son no homogéneos cuando no tienen la misma cantidad de cifras después de la coma. Es decir, para que los decimales sean homogéneos deben tener la misma cantidad de cifras después de la coma. Si uno tiene dos decimales, el otro también debe tener dos decimales. Pero si no son homogéneos, es muy fácil convertirlos en homogéneos, porque recuérdate que al final tú puedes agregar ceros. Entonces, si uno tiene dos decimales y el otro tiene uno solo, al que tiene uno solo, tú le agregas un cero y ambos van a tener dos decimales. Entonces, eso es lo que queremos decir con decimales no homogéneos. Para dividir dos decimales que no son homogéneos, es decir, que no tienen un número de cifras decimales, convertimos estos a decimales añadiendo ceros al que tenga menos cifras. Una vez que sean homogéneos, el dividendo y el divisor, me olvido de las comas y divido normalmente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo acá, 24,57, 4,5. ¿Qué debo hacer? Como este tiene un solo decimal, le agrego un cero. Y voy a dividir 2457 entre 45. Bien, entonces empiezo la división entre 450 porque le agregué un cero. Bien, empiezo la división con 5. 5 por esto me da 2250. Resto me da 207. Y como 207 es más chiquito que 450, le agrego una coma y le agrego un cero para seguir dividiendo. Ahora son 2070. Multiplico por 4 y me da 1800. Resto y me da 270. Agrego otro cero y ahora cuando multiplique va a ser por 6. 450 por 6 da 2600 y eso ya es exacto. Quiere decir que 24,57 entre 4,5 es igual a 5,46. Bien, esta es la misma regla, solamente que quise que lo vieras en otro caso. División de un entero por un decimal o viceversa. O sea, yo ahora tengo un número entero y lo quiero dividir entre un decimal. Por ejemplo, 2 entre 1,3. Pero la regla es la misma, completar los decimales con ceros, ¿no? Se pone coma decimal al entero y se le añaden tantos ceros como cifras decimales tenga el otro. O sea, los voy a homogenizar. Es la misma regla que viene. Si no tiene decimales, le agrego la misma cantidad de decimales que tiene el otro, pero completando con cero.
Por ejemplo, yo voy a dividir este número entre 9, pero el 9 no tiene decimales, es decir, son no homogéneos, porque este tiene 0 decimales, no tiene, y este tiene 2. Tengo que hacerlos homogéneos, que era la regla que vimos antes. ¿Cómo los hago homogéneos? Le pongo coma y le agrego 2 ceros. Entonces, le agrego 2 ceros, este se transformaría en 900 y este sería 2106. Y ahora lo divido olvidándome de la coma. Empiezo por 2, 2 por 900 son 1800, resto me da 306, multiplico por 3 son 2700, me da 360, agrego 0 por 4, 3000. Quiere decir que el cociente de dividir esto es 2,33. Vamos a ver otro ejemplo. 2,70 entre 4,8. Si te das cuenta, este solo tiene un decimal y tiene que tener la misma cantidad de decimales. Le agrego un 0 y divido normalmente. 672, 400. Hasta. Sería por 1, me sobran 192. Agrego 0 y agrego coma. Por 4 me da 1920 y la división daría como resultado 1,4. Este tipo de ejercicios suele utilizarse en los exámenes. Te dice, cuando tú efectúes esta división, o sea, cuando yo divida 4,75 entre 3,8, me va a quedar un número así. Un número con 1 antes de la coma, una cifra antes de la coma y 2 cifras después de la coma. Entonces, me dicen, multiplica las 3 cifras. Lo que yo tengo que saber es quiénes son esas 3 cifras. Bien, para saber quiénes son esas 3 cifras, tengo que dividir estos dos números. Como este tiene un solo decimal, le tengo que agregar un 0. Sería 475 entre 380. Al dividirlo, me doy cuenta que el resultado es 1,25. O sea que m vale 1, n vale 2 y p vale 5. Y como me pidieron m por n por p, sería 1 por 2 por 5. El resultado sería... Eduardo compró 27 metros de tela por un costo total de 410,4 soles. ¿Cuánto le va a costar comprar 19 metros de la misma? Entonces, para yo saber cuál es el costo, debo primero dividir la cantidad que gastó entre los metros de tela que compró para saber cuánto pagó por metro. Divido 410,4 entre 27. Este tiene un decimal y este no tiene. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agregarle un 0 para que tengan la misma cantidad de decimales. Y voy a dividir normalmente. Cuando divido, me doy cuenta que el resultado es 15,2. Quiere decir que él pagó por cada metro de tela 15,2. Pero yo quiero saber cuánto va a pagar por 19 metros. Entonces tengo que multiplicar 15,2 por 19. Y el resultado es 268,80. No te olvides de copiar la clase en tu cuaderno y de resolver la ficha de actividades. Una vez resuelta la ficha de actividades, colocas las fichas así juntas, dos fichas juntas y le tomas una foto para que suba la menor cantidad de fotos posible a la plataforma. Cuídate mucho, espero te encuentres